¿Alguna vez escuchaste una historia que te parte el alma y al mismo tiempo te hace creer otra vez en los milagros? Porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia de abandono, es una lección de fe, de resiliencia, de humanidad y de cómo, incluso en medio del desierto más cruel, Dios puede plantar esperanza donde ya no queda nada. 6 niños fueron dejados a su suerte en medio del desierto, abandonados por sus propios padres, enfermos, deshidratados, rotos por dentro, y cuando todo parecía perdido, una mujer solitaria, una viuda ranchera que había perdido a su esposo y a su hijo, cruzó su camino. Lo que pasó después te va a dejar sin palabras. Esta historia tiene de todo: abandono infantil, pobreza extrema, niñez traumática, dolor emocional, pero también segundas oportunidades, solidaridad verdadera y un renacimiento emocional que solo Dios puede orquestar. Quédate hasta el final, porque cada minuto de este vídeo guarda un mensaje que puede cambiar tu manera de ver la vida. Vas a descubrir cómo la indiferencia social puede destruir, pero también cómo la ternura, la valentía y la fe pueden rescatar lo que parecía irrecuperable. Créeme, no podés irte sin escuchar lo que pasó al amanecer, cuando todo cambió para siempre. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir, contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Contanos en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que Dios te dio una segunda oportunidad cuando menos lo esperabas? Queremos leerte, orar por vos y crecer juntos en este espacio de fe y humanidad. Ahora sí, respira profundo, abrí tu corazón, porque esta historia, más que contarse, se siente. Mariana regresaba al rancho después de 3 días cruzando tierra seca en busca de medicamentos y algunas herramientas que necesitaba para arreglar la bomba del pozo. Las riendas de la mula se deslizaban entre sus dedos curtidos y el viento caliente le empolvaba el rostro. No había sombra, no había voces, solo el silbido del aire entre los matorrales secos y la soledad que ya se había vuelto parte de su piel. En medio de ese desierto abrasador, cada paso era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún seguía cargando. Desde que murió Tomás, su esposo, y poco después su hijo, Esteban, tragado por una fiebre que ni el médico del pueblo supo explicar, Mariana decidió quedarse en el rancho, no por valentía, sino porque no tenía a dónde más ir. La casa de adobe agrietado se convirtió en su refugio silencioso, el sonido de las maderas crujiendo por la noche, la silla vacía frente al fogón, y ese aroma persistente a ropa vieja guardada eran sus únicos testigos. En ese rincón olvidado del mapa, ella era solo una viuda ranchera, desbordada por el abandono y sostenida apenas por su resiliencia. El desierto. ¿Qué decir del desierto? Era como un dios mudo. No escuchaba, no respondía, no perdonaba, pero tenía una belleza cruel. En la madrugada, el cielo se llenaba de estrellas tan nítidas que dolía mirarlas, y durante el día, el calor podía hacerte alucinar, ver cosas que no estaban ahí, revivir escenas que ya deberías haber enterrado. Para Mariana, el desierto era más que un paisaje, era un espejo. En su inmensidad, encontraba su propia miseria, su propio dolor emocional, su humanidad rota y, en cierto modo, una forma de protección contra el mundo que la había olvidado. Ese día, sin embargo, algo se sentía distinto. El aire tenía una densidad extraña, como si el cielo estuviera aguantando la respiración. Mariana lo notó, aunque no dijo nada. Con los años, había aprendido a escuchar las señales que otros ignoraban. Un silencio demasiado profundo, el vuelo bajo de los opilotes, el crujido anormal de una rama. Todo podía significar algo. Y ella, con su fortaleza femenina silenciosa, sabía leer esos signos como quien lee una carta sin abrirla. Mientras avanzaba por la senda de polvo, vio algo a lo lejos,
Un montículo irregular, rodeado de piedras y matorrales secos. Pensó que podría ser un animal muerto. No sería raro. El desierto, con toda su indiferencia social, no discriminaba. Había sido testigo de la caída de hombres, ganado y promesas. Pero al acercarse, sintió un nudo en el estómago. No era solo la deshidratación ni el cansancio. Era otra cosa. Una certeza que crecía en el pecho. Algo estaba por cambiar. Mariana no sabía que ese día, en medio de ese silencio eterno, encontraría una escena que partiría su alma en dos. No lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que incluso en la tierra más árida, la esperanza puede germinar. Si alguien se atreve a mirar con empatía, a sentir ternura por el dolor ajeno y a abrir espacio para una familia improvisada. Porque a veces, la supervivencia no es solo resistir, sino dejarse transformar. Mariana detuvo la mula en seco. El sol caía a plomo sobre el horizonte cuando lo vio. Un carromato volcado a la orilla del camino, astillado, con una de las ruedas reventada y los restos de lo que alguna vez fue un toldo rasgado agitándose con el viento. El desierto, una vez más, había cobrado su tributo, pero algo no cuadraba. Bajo la sombra torcida del vehículo había movimiento. Se frotó los ojos. No eran sombras del calor, eran personas, bultos pequeños, muy pequeños. Avanzó con cautela, una mano sobre el mango del cuchillo que llevaba en el cinturón. Sabía que en esas tierras uno no podía confiar en lo que parecía inofensivo. A medida que se acercaba, el aire parecía volverse más pesado. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, no mayor de 12 años, parado frente a los otros como si fuera una muralla viva. Tenía el rostro sucio, los labios partidos, y en sus manos temblorosas, un revólver oxidado apuntándole al pecho. «No te acerques», gritó con la voz rota, pero con una determinación que helaba la sangre. Mariana no se movió. Lo miró a los ojos, y lo supo. Ese niño, Elías, porque más tarde sabría su nombre, no estaba allí para hacer daño. Estaba allí porque no tenía otra opción. Sus ojos oscuros eran un espejo del pasado de Mariana. La misma orfandad, el mismo abandono infantil, el mismo dolor emocional agazapado en el alma. Ese tipo de sufrimiento que no se aprende por libros ni se olvida con los años. Se siente en la médula. Y ella lo reconoció al instante, como quien se ve en una vieja fotografía rota. «No voy a hacerles daño», dijo Mariana con suavidad, sin dar un solo paso más. Elías no bajó el arma, pero su cuerpo flaqueó apenas. Detrás de él, 5 niños se acurrucaban en un ovillo de miseria. Uno gemía, otro jadeaba. La más pequeña ni siquiera abría los ojos. Lo que Mariana tenía frente a sí no era una amenaza. Era una escena de supervivencia brutal, una fotografía viva del abandono más cruel. 6 niños solos, rotos, con la piel pegada a los huesos y el alma hecha jirones. Ella dio un paso atrás, no por miedo, sino para no romper esa frágil burbuja de defensa que Elías había construido. Se agachó lentamente, sacó su cantimplora y la dejó en el suelo. «Agua», dijo. Nada más. El niño no se movió al principio, pero su mirada no podía ocultar el dilema. ¿Arriesgarse por sus hermanos o seguir desconfiando de todos? La humanidad colgaba de un hilo, ahí, en ese segundo exacto, y el desierto callaba, testigo frío, como siempre. Lo que sucedió después fue casi imperceptible. Elías bajó el arma apenas unos centímetros. Uno de los más pequeños gateó hacia el agua. Mariana se mantuvo inmóvil, tragándose el impulso de correr a abrazarlos. Sabía que no era el momento, que en esas heridas no se podía entrar con las manos sucias del mundo, solo con ternura, solo con paciencia. Y así, en medio de la nada, comenzó una historia de solidaridad, de transformación personal, y de segundas oportunidades que ninguno de ellos pidió, pero que estaban a punto de recibir. El calor seguía pegado a la piel como una manta mojada, pero ya no era eso lo que preocupaba a Mariana. No, ahora, lo que le oprimía el pecho era lo que tenía frente a sus ojos.
6 cuerpecitos exhaustos, heridos por algo mucho peor que el sol. Cada uno de esos niños era una historia que nadie había querido escuchar. Un capítulo más de esa novela cruel escrita por la indiferencia social. Uno a uno, fueron revelando su dolor, no con palabras, sino con gestos, miradas y silencios que gritaban más que cualquier llanto. Elías, el mayor, no soltaba el revólver, aunque ya no lo apuntaba. Era protector hasta los huesos, con esa valentía que no se enseña, que se arranca del barro cuando la vida te golpea antes de tiempo. Tenía 12 años, pero su espalda ya cargaba con siglos de responsabilidad. Dormía con un ojo abierto, como un lobo viejo. Su miedo no era por él, era por los demás, porque sentía que, si él caía, todo se venía abajo. Eso, en sí mismo, era una forma silenciosa de dolor emocional. A su lado estaba yo, de 10 años, con una madurez desconcertante. Sostenía a Lina, la más pequeña, con una delicadeza casi maternal. Nadie le había enseñado a cuidar así, pero lo hacía. Tenía manos de niña, pero mirada de mujer cansada. Cada tanto le murmuraba palabras dulces a la bebé, como si el mundo aún pudiera ser un lugar seguro. Y en esos gestos, Mariana veía algo que la conmovía. Ternura en medio de la miseria. Protección sin promesa. Empatía sin recompensa. Benji, de 8, era otro asunto. Rebelde. Tenía los ojos brillantes, desafiantes, como si el hambre le hubiese comido más que el estómago. Desconfiaba de todo. Le gruñía a la mula, pateaba piedras y mascullaba insultos que no venían de él, sino del mundo que lo había dejado solo. Pero en el fondo había miedo. El miedo del que ya no cree en nadie, pero aún así quiere que alguien lo abrace sin decir nada. Mariana lo observaba y pensaba, qué difícil es confiar cuando la supervivencia ha sido tu único idioma. Rosa, con 6 años, apenas hablaba. Se escondía detrás de Elías o de Jo. Saltaba ante cualquier ruido y tenía la costumbre de chuparse el dedo, como si pudiera volver al momento anterior a todo. Era frágil, pero en su fragilidad había verdad. No lloraba por capricho, lloraba porque el alma no le daba para sostenerse, y Mariana la entendía, porque ella también había sido esa niña asustada alguna vez, buscando señales de esperanza en un mundo que parecía hecho solo de pérdidas. Y por último, Milo, de 4 años, apenas consciente, con la piel pegada a los huesos y la respiración corta. Cada tanto abría los ojos, murmuraba algo inentendible y volvía a cerrarlos. Mariana se agachó junto a él y le tocó la frente. Ardía en fiebre. Lina, la bebé que yo cuidaba, también tenía el cuerpo caliente y las mejillas encendidas. 2 cuerpecitos en peligro, 2 vidas colgando de un hilo. Y Mariana sintió una punzada de impotencia que no recordaba desde que enterró a su hijo. Fue entonces cuando lo entendió. Esos niños no solo necesitaban agua o comida, necesitaban ser vistos, necesitaban una nueva historia, un renacimiento emocional. Y tal vez, solo tal vez, ella estaba destinada a ser parte de esa transformación. Mariana se quedó en silencio, mirando a los 6 niños como si el tiempo se hubiera detenido. La mula resoplaba impaciente, pero ella no se movía. ¿Qué podía hacer? No tenía casi nada. Su alacena era más seco que provisión. El pozo apenas rendía lo justo. Y su rancho, aunque resistente, no era más que un pedazo de tierra agrietada sostenido por la memoria de los que ya no estaban. Pero allí, frente a ella, estaban 6 vidas suspendidas entre el abandono y la posibilidad de una segunda oportunidad. ¿Cómo se decide algo así? Elías la miraba con esa mezcla de esperanza y desconfianza que solo conocen los que han sido traicionados más de una vez. Jo acunaba a Lina como si pudiera protegerla del mundo con solo su abrazo. Rosa sollozaba en silencio. Benji pateaba el polvo. Milo ni siquiera se movía. Y Mariana sintió cómo dentro de ella se quebraba una vieja muralla que había construido con tanto esfuerzo. Era como si el dolor ajeno se hubiera filtrado por una grieta y ahora se mezclara con el suyo.
Una mezcla amarga, pero poderosa. No puedo dejarlos aquí, murmuró, como si hablara consigo misma más que con ellos. Entonces, sin pensarlo más, se agachó, tomó la cantimplora y comenzó a repartir lo poco que le quedaba. Agua tibia, escasa, pero suficiente para despertar a Milo. Luego, con movimientos decididos, amarró un viejo trapo como faja y se colgó a Lina al pecho. A Milo lo montó sobre la mula con cuidado. A los demás les pidió que la siguieran. Ninguno preguntó a dónde iban. Sabían que cualquier lugar era mejor que ese pedazo de olvido. El camino al pueblo no era fácil. Eran horas bajo el sol, con el calor golpeando la nuca y las piernas temblando. Joe caminaba a su lado, muda, pero firme. Benji se quejaba, pero no se detenía. Rosa tomaba la mano de Elías, que no soltaba su cuchillo oxidado como quien sostiene lo último que le queda. Y Mariana. Mariana sentía que cada paso era una batalla contra el miedo, porque no sabía si llegarían a tiempo, porque no sabía si encontraría ayuda, porque, por primera vez en años, ya no estaba sola. Y eso, aunque hermoso, también era aterrador. El polvo se les pegaba a la piel, la sed les raspaba la garganta, y el cansancio se acumulaba en los párpados. Pero seguían. A cada metro que avanzaban, Mariana sentía cómo la decisión que tomó, la que creyó temporal, casi instintiva, comenzaba a tomar raíces más profundas. Ya no era solo cuestión de supervivencia, era cuestión de humanidad, de rescate mutuo, porque tal vez no había llegado para salvarlos, tal vez habían llegado ellos para salvarla a ella. Y mientras el pueblo se dibujaba en el horizonte como un espejismo, Mariana apretó los dientes y pensó, que no me fallen ahora, que no les fallen a ellos, porque el verdadero desierto no era de arena y sol. El verdadero desierto era el que crecía cuando nadie mira, el que se forma cuando el abandono se vuelve costumbre. Y ese, Mariana estaba decidida a cruzarlo, aunque le costara todo lo que le quedaba. Cuando llegaron al pueblo, el polvo les cubría hasta las pestañas. Los niños caminaban con pasos arrastrados, como si sus cuerpos ya no tuvieran memoria de descanso. Mariana bajó a Milo con suavidad. Su frente seguía ardiendo. Lina no lloraba, solo respiraba con dificultad, como si hasta eso le costara. Era urgente. Tenía que encontrar al médico, y tenía que hacerlo ya. La esperanza, esa chispa frágil que había sostenido todo el camino, se empezaba a apagar bajo el peso de la realidad. Fue primero al consultorio del doctor Miller. Tocó con fuerza, casi con desesperación. Cuando el hombre abrió la puerta, Mariana sintió el olor a tabaco y alcohol mezclado con desinterés. Explicó todo rápido, sin adornos. 6 niños abandonados. 2 con fiebre alta. Necesitaba ayuda. El médico la miró como quien evalúa el estado de una mula vieja, con indiferencia social y algo de fastidio. Solo atiendo si se paga por adelantado, soltó, como si hablara de cualquier mercancía. Mariana se quedó en silencio un segundo. No por sorpresa, sino por rabia. No tengo dinero, respondió con firmeza. Pero son niños, están enfermos. El doctor se encogió de hombros, como quien ya ha visto demasiado para que algo le duela. Entonces no puedo hacer nada. Lo siento. Y cerró la puerta en su cara. Mariana no se movió al principio. Por dentro, algo crujía. Era esa parte de su alma que aún esperaba algo de compasión del mundo. Una parte que, en ese momento, murió un poco más. Furiosa, fue hasta la comisaría. Golpeó la puerta con más fuerza. El sheriff Brake, un hombre grande de rostro curtido por el sol y el desprecio, la recibió con los brazos cruzados. Ella explicó todo otra vez. El carromato volcado, los niños solos, la fiebre, el peligro. ¿Y qué quiere que haga yo?, preguntó él sin siquiera fingir interés. Quiero que haga su trabajo, que proteja a esos niños, que los registre, que los cuide. Eso no me corresponde. No tengo órdenes para eso. Y además, no tenemos recursos. Busque otra solución. Mariana apretó los puños. Miró a Elías parado detrás de ella con la mandíbula tensa. Jo sostenía a Lina, y Rosa comenzaba a temblar.
En ese momento, comprendió que no podía esperar nada de nadie, que la solidaridad no vive en las instituciones, sino en los corazones dispuestos a romper el círculo del abandono infantil, que la protección real no se decreta, se elige, y que si ella no los tomaba bajo su ala, nadie lo haría. Regresaron al borde del pueblo con las manos vacías y el alma llena de preguntas. Mariana sentía una mezcla amarga de impotencia y dolor emocional, pero también algo más, una decisión que comenzaba a tomar forma. Ella había conocido la miseria del desierto, sí, pero también sabía lo que era encontrar humanidad en medio del abandono. Tal vez, pensó, estas criaturas llegaron a mí por algo. Tal vez no es solo cuestión de ayudarlos a sobrevivir. Tal vez es cuestión de enseñarles que aún existe la esperanza. Y así, con los pasos pesados y los ojos secos, Mariana se volvió a subir a la mula, cargando no solo a los pequeños, sino la certeza de que el mundo puede fallar. Pero uno no puede darse ese lujo cuando 6 vidas dependen de tu respuesta. Cuando Mariana cruzó el portón de madera vieja del rancho, ya no era la misma mujer que había salido días atrás. Había partido sola, con una lista de provisiones y una tristeza muda en los hombros, pero ahora volvía con 6 niños detrás, algunos dormidos, otros en silencio, todos ellos unidos por una misma herida, la orfandad. El rancho, con su techo de tejas desgastadas y su patio cubierto de maleza seca, pareció observarlos en silencio. No había risas, no había promesas, solo la respiración lenta de quien aún no entiende qué ha sido rescatado. Mariana bajó a Lina de su pecho con cuidado. La bebé seguía caliente, pero ya no tan agitada. Jo, sin que nadie se lo pidiera, fue directo al rincón donde el hijo de Mariana dormía años atrás. Extendió una manta sobre el catre y recostó allí a su hermana. Lo hizo con una naturalidad que rompía el corazón, como si llevara años haciendo eso. Mariana la observó un instante y sintió que esa niña estaba hecha de pura resiliencia, una fortaleza femenina que no pedía aplausos. Simplemente existía, como una flor que crece en el concreto. La cocina, pequeña y oscura, volvió a cobrar vida. Mariana encendió el fogón de leña, revolvió los frascos medio vacíos y juntó lo que tenía: media bolsa de arroz, un poco de frijoles, un hueso seco. Preparó una sopa espesa. No era mucho, pero era algo. El olor cálido del caldo se extendió por la casa, trayendo consigo algo que no sentía hacía años: propósito. Benji entró corriendo, hambriento. Mariana no dijo nada cuando lo vio meter la mano en la olla. Solo le acercó un cuenco de barro. Él bajó la mirada, como si nadie nunca le hubiera ofrecido comida sin condiciones. Rosa se acurrucó junto al fogón con la manta hasta el cuello. Elías se sentó cerca de la puerta, cuchillo en mano, aún alerta. Parecía un perro callejero al que no le enseñaron a confiar. Mariana no intentó cambiar eso. Sabía que cada uno necesitaba su tiempo. Les ofreció mantas, compartió el poco pan que tenía, y con voz tranquila les dijo: «Es solo por esta noche». Pero incluso ella sabía que no era cierto. En el fondo, algo dentro de sí ya había decidido que esa casa jamás volvería a estar vacía. Esa noche, mientras todos dormían o intentaban hacerlo, Mariana se quedó en su vieja silla de madera en el alpendre. El cielo estaba limpio, con estrellas que temblaban como luces viejas. El viento soplaba entre los árboles secos y traía consigo un susurro que solo ella escuchaba. Era el sonido de algo empezando, un rescate no solo para los niños, sino también para ella, porque cuando una casa se llena de respiraciones nuevas, también se llena de posibilidades, y el desierto seguía ahí, pero ahora, al menos, no era todo lo que había. Por primera vez en años, el rancho tenía ruido, tenía vida. Mariana miró a través de la ventana y vio a Jo arropando a Lina, a Elías girando la cabeza ante cualquier movimiento, a Rosa respirando entre sueños. Eran sombras frágiles, sí, pero también eran esperanza. Y a veces, eso es suficiente para empezar a cambiarlo todo. Esa noche,
Mariana no pudo dormir. El cuerpo le dolía, sí, pero no era eso lo que la mantenía despierta. Era otra cosa. Un temblor suave, casi imperceptible, que le recorría el pecho mientras se mecía en su vieja silla de madera, frente al alpendre. La misma silla donde tantas veces lloró en silencio, mirando hacia el horizonte sin esperar nada. Pero esa noche había algo distinto en el aire. El rancho respiraba. Las paredes, que antes solo contenían polvo y silencio, ahora contenían pequeñas vidas que, sin saberlo, empezaban a tejer algo nuevo. Una familia improvisada. El cielo estaba limpio, inmenso, sembrado de estrellas que titilaban como secretos guardados. Mariana alzó la vista y recordó a Tomás. Recordó sus manos grandes, sus botas gastadas, el olor a tabaco en su camisa. Y después pensó en Esteban, su niño, en la fiebre que se lo llevó, en el cuarto que quedó intacto por años, en las paredes que ya no tenían risas. Por mucho tiempo, Mariana había vivido como un fantasma que aún pagaba impuestos, pero esa noche, en ese silencio nuevo lleno de respiraciones ajenas, algo dentro de ella comenzó a moverse. No era alegría lo que sentía, era una mezcla rara de dolor emocional y esperanza, como si ambas cosas pudieran vivir en la misma casa, como si el abandono infantil que habían sufrido esos 6 niños, tan salvaje, tan brutal, pudiera resonar con el suyo propio, porque la soledad no siempre se cura con compañía. A veces se cura cuando uno se da cuenta de que ya no es la única alma rota en el cuarto, y esa certeza, por pequeña que fuera, empezaba a abrir grietas en las murallas que Mariana había construido durante años. Desde la silla, escuchaba, no a los grillos, no al viento, escuchaba las respiraciones. La dejó profunda, la de Elías entrecortada como si durmiera listo para saltar, la de Rosa suave como un suspiro. Esos sonidos, antes ajenos, se le hacían íntimos, y en ese concierto de alientos vivos, Mariana sintió que no estaba tan rota como pensaba, que quizás, en lugar de rescatar a esos niños del desierto, ellos la habían rescatado a ella de una miseria más silenciosa, la de vivir sin propósito. Se pasó la manta por los hombros y cerró los ojos por un momento. No pensaba en el futuro. No podía. No sabía si mañana tendría comida suficiente. No sabía si las autoridades volverían a molestarla. No sabía nada. Pero había algo que sí sabía. Había abierto su puerta. Había ofrecido su fuego, su pan, su agua. Y ahora, esos niños dormían bajo su techo. Eso era real. Eso era humano. Eso era fe, aunque no tuviera nombre. Y ahí, mientras el viento soplaba entre los árboles secos y el cielo la observaba en silencio, Mariana dejó caer una lágrima. No de tristeza. No del todo. Era una lágrima densa, vieja, atrapada desde hacía años. Y con ella, algo en su interior empezó a cambiar. No era una revolución. Era apenas un susurro. Pero a veces, los susurros son más poderosos que los gritos. Era cerca de la medianoche cuando un grito rompió la quietud de la casa. Agudo, frágil, como el sonido de algo que se rompe por dentro. Mariana se levantó de la silla de un salto, con el corazón encogido. Entró en la habitación y encontró a Rosa sentada en el catre, empapada en sudor, temblando, con los ojos abiertos como si aún viera el horror que la había despertado. No gritaba más, pero respiraba con dificultad, atrapada entre el recuerdo y el presente. Joe se acercó sin que nadie la llamara. Se sentó junto a ella y le rodeó los hombros con sus brazos delgados. «Ya pasó, Rosita. Ya pasó, mi amor», susurró. Su voz tenía una ternura que no era de niña. Era de alguien que había tenido que ser fuerte demasiado pronto. Le acarició el cabello con una calma aprendida a la fuerza, como quien lleva años consolando a otros para no derrumbarse ella misma. Mariana las observó desde la puerta y sintió una punzada de indignación. Ningún niño debería cargar con tanto. Ninguno. Elías se levantó también. No dijo nada. Se quedó en la sombra, a unos metros, con el cuchillo en la mano, los ojos fijos en la ventana. No dormía. No podía. Para él,
Cerrar los ojos era un riesgo. Su cuerpo estaba programado para la alerta, como si en cualquier momento alguien pudiera irrumpir y llevárselo todo. Mariana lo miró y supo que ese niño no necesitaba palabras, necesitaba tiempo, y un lugar donde no todo se perdiera de repente, un lugar donde la protección no fuera una ilusión. Benji, desde su rincón, murmuró algo entre dientes y se tapó la cabeza con la manta. Hacía rato que dormía con un cuchillo de cocina escondido bajo el catre, no por atacar, sino por miedo a que alguien lo atacara. La pobreza no les había robado solo la infancia, les había robado la paz, la confianza, la inocencia. Cada uno de esos niños era un campo minado de cicatrices invisibles, y Mariana lo sabía porque también las llevaba, no en la piel, sino en la memoria. Esa noche nadie volvió a dormir del todo. Rosa se quedó acurrucada contra Jo, aferrada a ella, como si fuera su último refugio. Mariana les llevó una taza con agua tibia y se sentó en el suelo, cerca, sin hablar. Solo respiró con ellas. A veces, eso es lo único que se puede hacer. Acompañar en silencio, sostener sin prometer nada, porque hay dolores que no se curan, solo se sobreviven. Y en ese sobrevivir, a veces, florece la empatía. El rancho, en penumbras, se convirtió en un santuario de almas heridas, un espacio donde el abandono infantil, la soledad, el dolor emocional y la niñez traumática no eran secretos, eran parte del aire. Pero también era parte del aire la posibilidad de curarse poco a poco, con cariño, con humanidad, con esa clase de solidaridad silenciosa que no hace ruido, pero que transforma. El sol apenas comenzaba a pintar de oro las paredes rajadas del rancho, cuando Mariana abrió la puerta principal. El aire fresco de la mañana entró como una bendición, y con él, un murmullo de vida que no sentía hacía años. En la cocina, el agua burbujeaba sobre el fogón. Afuera, el gallo cantó. Todo parecía igual, pero ya nada lo era. Caminó despacio hasta el umbral y, con una voz suave, casi temerosa, dijo: «Buenos días». Jo levantó la cabeza. Tenía ojeras profundas, pero en su mirada había algo que no estaba ahí antes. Gratitud. No esa que se dice con palabras, sino esa que se expresa con una sonrisa tibia y unos ojos que, por fin, se sienten a salvo. Mariana la miró, y en ese instante entendió algo que había tardado mucho en comprender. Esos niños no eran una carga, no eran un accidente del destino, eran un regalo doloroso, pero verdadero. Elías entró segundos después, ya sin el cuchillo, aunque seguía caminando con los hombros tensos. Se quedó de pie, observando todo como quien aún no se permite creer. Mariana le sirvió un poco de sopa, como había hecho los días anteriores. Él tomó el plato sin decir palabra, pero bajó la cabeza con respeto. Ese pequeño gesto, casi imperceptible, era una rendija abierta a la confianza, una grieta en el muro que llevaba años construyendo alrededor de sí mismo. Mariana se sentó junto a ellos, por primera vez, sin la sensación de estar invadiendo algo. Observó a Rosa jugar con una piedrita en el suelo, a Benji intentando hacer reír a Milo, y a Lina respirando tranquila en los brazos de Joe. Fue entonces cuando comprendió que no podía dejarlos, que la idea de que solo sería por una noche había muerto hace tiempo, que aquellos muros que había levantado para protegerse del dolor también la habían mantenido lejos del amor. Durante años, Mariana había vivido con los ojos bajos, el corazón endurecido y la certeza de que no había segundas oportunidades para quienes perdían todo. Pero esos niños, con sus heridas, su ternura, su silencio y su resiliencia, le habían demostrado lo contrario. Le habían enseñado que la esperanza sobrevive, incluso en el desierto más cruel, que el abandono no tiene la última palabra, que aún en medio de la pobreza y la miseria, pueden hacer algo nuevo, algo limpio, algo digno. Y así, mientras los sonidos suaves de 6 niños llenaban su casa, esa misma casa que por años fue un santuario de ausencia,
Mariana sintió cómo una parte de ella volvía a nacer, no con ruido, no con promesas, sino con el peso hermoso de una responsabilidad asumida desde el amor. Una familia improvisada, un renacimiento emocional y el inicio de una nueva historia, no perfecta, pero profundamente humana. Si esta historia te tocó el alma, si alguna parte de vos se sintió reflejada en el dolor o en la esperanza, no te la guardes. Deja un comentario contándonos qué parte de esta historia se pareció a la tuya. Queremos crear una comunidad donde los que han sido heridos se encuentren consuelo, donde los que han perdido puedan volver a creer. Porque sí, el desierto existe, pero también existen las manos que rescatan, los abrazos que sanan, las familias improvisadas que Dios junta con propósito. Dale like si esta historia te conmovió y suscríbete al canal si querés seguir escuchando relatos que sanan, que enseñan, que despiertan lo más humano que llevamos dentro. Hay muchas personas mirando nuestros vídeos que aún no están suscriptas, y al hacerlo, estás apoyando que sigamos compartiendo historias que inspiran y que hacen bien. Activa la campanita, porque el próximo vídeo podría tener justo la palabra que tu alma necesita oír. Y ahora te invito a ver el vídeo que aparece en tu pantalla, porque si esta historia te conmovió, la próxima te va a estremecer aún más. Gracias por estar del otro lado. Que Dios te abrace fuerte hoy y que nunca pierdas la fe en las segundas oportunidades. Nos vemos pronto.